Ya, compadre. Bueno, lo primero que ven en Introducción al Derecho y lo que es primordial saber es a lo menos una definición de derecho, ¿ya? Estas definiciones parten desde la base siempre como un conjunto de normas, ¿ya? Siempre, cada definición que le pidan de derecho parte como un conjunto de normas. Generalmente van a pedir otras definiciones, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me pidiesen una definición de constitución, yo ya no podría decir un conjunto de normas, porque ya me estoy refiriendo a una sola norma, ¿ya? Entonces la idea es que siempre tengas eso en mente. Derecho es mucho más general. Ahora, aparece el derecho introducido en la introducción al derecho más bien desde la perspectiva más simple que hay, ¿ya? Como un sistema o un fenómeno o una actividad que sucede en una organización determinada, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de dónde sucede, va a ser nosotros mismos en una dimensión, ya sea población, país o lo que sea. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho, tú ya bien lo sabes, como son estados federales, aplican en cada estado distintos derechos, ¿ya? De ahí que vengan en las películas en muchas ocasiones que se escapen en el auto y traten de pasar al otro estado, ¿cachai? Porque en ciertas ocasiones en el otro estado no es delito, ¿ya? Entonces, por eso es como esa idea de el derecho como un fenómeno que está presente en poblaciones, ¿ya? De hecho, también podemos traer como ejemplo que en las tribus aborígenes, ¿ya? De hecho el profesor Agustín lo menciona, existe algún orden normativo. En un primer momento no podríamos llamarlo derecho propiamente tal, como un conjunto de normas, sino que podríamos llamarlo como una suerte de tradición, de costumbre, ¿ya? Y estas costumbres van a radicar en que antes del derecho hay otro fenómeno, ¿ya? Que es el fenómeno social. Nosotros mismos, nosotros inventamos el derecho para regular la vida o la convivencia sana, en paz con nuestro otro, siempre, porque siempre el derecho habla de otra persona, ¿ya? En sus casos más hipotéticos, generalmente trata de enmarcar en ciertas ocasiones a una civilización determinada, y cómo la civilización determinada está antes que el derecho, da la razón de que antes del derecho estábamos en un estado de naturaleza, ¿ya? ¿Qué es el estado de naturaleza? El estado de naturaleza lo pasan en político también como un estado de el lobo del hombre, ¿ya? De hecho, Habla de algo del Hobbes, animal político, ¿no? claro, Hobbes y, claro, y Aristóteles consideran que existe un estado anterior, ¿ya? Y este estado estaría dominado simplemente por la costumbre o en su naturaleza misma, los unos con los otros, con la fuerza directa. Eso quiere decir que yo te hago cumplir lo que yo pienso a través del medio directo de la fuerza, ¿ya? Entonces, entendemos en primera instancia como un fenómeno o un conjunto de normas o una actividad que va enmarcada a regular la vida de las personas organizadas en una determinada sociedad. ¿Cachai? Entonces, cuando nosotros lo entendemos de esa perspectiva, ya inmediatamente concebimos, como tu hermana que estudia Derecho, que ella en el mundo del derecho va a participar activamente con la representación de personas que vean lesionados sus derechos. Entonces, de ahí viene la idea de la profesión de abogado. No sé si el profesor de Romano en algún momento les mencionó que el abogado ya existía en Roma, ¿ya? Pero existía con la figura de un representante de los negocios, ¿ya? En muchas ocasiones, como en Roma y se da en la vida cotidiana, tenemos siempre un representante de ciertas actividades. Suponte tú que en el marco de la contabilidad siempre hay un contador, ¿no es cierto? Siempre hay una persona que sabe, disculpa el sonido, espera un momento. No, no, tranquilo. Sorry, ahora sí. Entonces, en resumen, recapitulando, el derecho sería aquel fenómeno o conjunto de normas o actividad presente en una sociedad
determinada y que tendría por fin regular, orientar la conducta de estas personas. Esa es la primera acepción que tenemos, y es la más simple, y es la que tienes que aprenderte al momento de que te pregunten qué es derecho. ¿Ya? No pueden faltar dónde activa este conjunto de normas, o sea, en dónde, en una población, y qué pretende. A lo menos dar dónde y cuál es su fin. ¿Cachai? Ahora, entendemos también que la regulación de la vida humana siempre provendría de una actividad que nosotros mismos, los sujetos, los componentes de la sociedad, requerimos para una sana convivencia. Y cuando nosotros nombramos esta sana convivencia, nos estamos refiriendo inmediatamente a que yo voy a coartar mi libertad, voy a anular un poco mi libertad con respecto al otro, porque el otro va a tener un derecho, va a tener también una esfera en donde él no va a poder ser tocado. Entonces, a eso nosotros vamos a empezar a llamar como un bien particular. Cada persona tendría en una primera instancia un bien particular. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como ser humano el contenido esencial de la dignidad. La dignidad humana está dotada o dota al ser humano de un atributo que va a servir para regular la vida de ellos mismos, porque cuando ustedes vieron atributos de la personalidad, este nombre, el domicilio, ¿no es cierto?, la nacionalidad, uno lo ve desde la perspectiva que cualquier persona de la especie, o sea, cualquier ser humano de la especie humana, a lo menos debería tener un nombre, a lo menos debería tener un domicilio. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de atributos de la personalidad, hablamos de cualidades inherentes al ser humano, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de dignidad, es un globo enorme que agruparía todos estos atributos de la personalidad y que nos haría ver que la dignidad es el principio y fin último del ser humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada persona debería tener dignidad. Eso es lo que te hace ser humano. ¿Ya? Y al contrario, cuando hablamos al contrario del ser humano, hablamos de las cosas. ¿No es cierto? Porque el mundo, esta sociedad va a estar en dos sentidos. Dentro de la sociedad van a haber dos elementos, la sociedad misma y las cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas? Las cosas son los elementos que van a verse relacionados con la vida del hombre, elementos que en algún momento le van a servir de ayuda para progresar. Por ejemplo, cuando el hombre crea la rueda, ¿no es cierto?, empieza a progresar. Entonces, las cosas siempre han estado dentro de este mundo que llamamos como tierra, ¿ya? Pero en torno a que cuando el ser humano empieza a ver una utilidad en esa cosa, va a empezar a hacer la diferencia y a empezar a llamarlo bien. ¿Ya? Como en derecho económico a ti te habrán explicado, lo que es un bien, o lo particular de un bien, es que le es benéfico o le es útil para quien lo posee. Entonces, ahí tendríamos la primera diferencia entre cosa y bien, que particularmente van a formar el mundo en que se desenvuelve el derecho. Entonces, entendemos que el derecho, recapitulando, es un fenómeno que está presente en cualquier organización social, ya sea en las más primitivas, como te mencioné, en estas tribus, y también ya sea en sociedades mucho más desarrolladas. Y va a tener la finalidad de dirigir la conducta de las personas, orientada en una primera instancia a lo moral, ¿ya? Y ahí la profesora siempre vincula este orden normativo moral que va a orientar la conducta de las personas más allá de la ética, esta conducta hacia el bien, siempre orientarla hacia el bien y alejarla en lo posible del mal. Entonces, cuando nosotros estudiamos derecho, también nos damos cuenta que hay varios fenómenos que están presentes dentro del mismo derecho. Uno de ellos es la moral, ¿ya? Que se considera como un orden normativo distinto e independiente del derecho, y que va a operar, sin lugar a dudas, en un orden transversal en la historia de la vida de las personas. Entonces, en primer lugar, acá en el apunte nos dicen que el conjunto de normas del que hablábamos están orientados o disciplinados hacia un bien común. Y cuando hablamos de bien común, específicamente nos estamos nombrando a que cada persona iba a tener un bien particular, este bien o esta capacidad que estaba centrado en la dignidad, ¿ya?, del ser humano. Entonces, cuando yo tengo un bien particular, si lo sumo con otro bien particular, deberían hacer un bien común.
Pero no es solo eso, no es solo la suma de todos los bienes particulares, requiere aún requisitos esenciales para ser bien común. Entonces, el bien común sería una condición. Así se definiría específicamente porque la profesora siempre lo define igual. Es una condición necesaria que tiene una persona dentro de una organización social y que lo va a ayudar o lo va a orientar a obtener los más últimos fines de su desarrollo personal. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿cuál sería tu último fin o tu último desarrollo personal? Bueno, a mí me gustaría ser abogado. ¿Cachai? Mi bien particular se refleja en la finalidad o en el aporte que yo quiero generar a la sociedad. Entonces, cuando el bien particular se trata de enmarcar contra otro bien particular, hay diferencias, porque todos somos diferentes, no queremos lo mismo, ¿te fijas? Entonces, el bien común sería un desprendimiento, ¿no es cierto?, de tus obligaciones en cuanto a mantener un orden, un respeto de una sana convivencia con el otro, y yo me desprendería un poco de la libertad que me domina el ser humano, porque al final el hombre siempre ha manejado la vida antes del derecho, y la maneja en este estado de naturaleza de la fuerza contra el otro. Entonces, al despojarme de mis propios derechos, con la libertad, al coartar mi propia libertad, yo estoy cediendo en un bien común. Entonces, el bien común, vuelvo a repetir, lo definimos como aquella condición necesaria para que el ser humano pueda desarrollarse plenamente. Ahora, hasta acá hemos visto terminologías súper abstractas, sobre todo bien común y sobre todo derecho, que son difíciles de entender y además tienen muchas acepciones. Por ejemplo, si si alguien te preguntara, ¿qué es derecho para ti? ¿Cómo lo definirías? Según tus palabras, la idea es que tú te explayes y que empieces a idear conceptos en tu mente y que estas ideas sean coherentes con lo que hablamos recién. Ahora, si no está bien, da lo mismo, porque las finales los vamos a ir reparando acá. O sea, sería como un conjunto de normas que regulan la conducta de una persona en sociedad. Genial, pues, genial, ¿cachai? Entonces, esa definición hay que agregarle el fin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de esta regulación? La conducta de la persona, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué la regulamos? ¿Para qué la regulamos? Para una armonía en la sociedad. Exacto, para una sana convivencia. Entonces, ahí tú inmediatamente cuando digas para qué, te acuerdas del estado de naturaleza, ¿no es cierto? Este mismo estado que tú mencionaste, que Aristóteles menciona que es como un ser gregario, que vive dentro de la sociedad y que si no podría vivir dentro de la sociedad sería un monstruo o un dios, porque eso pensaban los griegos. Si tú no pudieras vivir dentro de la sociedad, no eres un ser humano. Entonces, Aristóteles concibía al ser humano como un ser social. Y al igual que Aristóteles, su misma perspectiva va a ser heredada actualmente por el empirismo, que es aquella filosofía que va a estudiar, ¿no es cierto?, el comportamiento o los orígenes de los comportamientos de los seres humanos, pero siempre orientado a las ciencias, ¿no es cierto? Siempre orientado a las ciencias exactas, ¿ya? Y esta orientación va a definir que nosotros estudiamos no solamente los comportamientos humanos, sino que también los comportamientos en ese mundo donde se desarrolla el ser humano. Y a eso nosotros le vamos a llamar naturaleza, ¿ya? Y de ahí provendrían otro orden normativo, un orden normativo que es exacto, ¿no es cierto? Y que va a regular, y que no va a regular, perdón, sino que va a describir sucesos naturales. Entonces, cuando nosotros empezamos a separar este concepto, empieza a ponerse un poco más denso. ¿Por qué digo que hay dos órdenes normativos? Existiría un orden normativo, según pensaba Platón, y según después hereda Immanuel Kant, claramente definidos en el mundo. El primer orden normativo se llamaba el orden del ser, ¿ya? El ser son las cosas, porque en una primera instancia la filosofía quería estudiar el origen de las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser, hablamos del mundo de la naturaleza.
Y el otro orden normativo estaría compuesto por el deber ser, por la moral. Un orden normativo distinto, que no describe con hechos, sino que describe conductas. Como el bien común. Exacto. En el caso del bien común, entendido como finalidad que tendrían las personas. Pero cuando yo te estoy explicando, de acuerdo a que las personas que conviven dentro de un grupo social deberían convivir, como tú dices, en su sana convivencia o dentro del mismo bien común, pero formulando hipótesis, formulando antecedentes por el cual yo diga, mira, mirado ciertos antecedentes, yo creo que esto es nocivo, por ende lo vamos a sancionar y lo vamos a vetar de la sociedad, lo vamos a calificar como nocivo. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque volviendo al estado de naturaleza, volviendo al fenómeno del derecho, el derecho, ¿no es cierto?, es un conjunto de reglas, de normas que regulan la vida del ser humano en sociedad, pero la sociedad es algo externo a donde viven, porque donde viven es el mundo, ¿o no? La sociedad vive en un mundo. Entonces, cuando el mundo da vuelta porque lo rige una ley y porque fue estudiado por una persona que dijo, mira, esto podríamos decir que es uniforme, que ocurre siempre y que además tenemos comprobados tales y tales datos. Entonces, cuando nosotros indicamos eso, estamos describiendo algo, estamos describiendo que la Tierra rota. Y siempre va a rotar, siempre. Por ende, las personas que estudian de esa forma, estudian bajo el nivel de las ciencias. Y ese nivel de las ciencias describe el mundo del ser, el mundo de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo esto, estaría evidentemente describiendo sucesos naturales. Y ahí yo digo, mira, ¿sabéis qué? A esto le voy a llamar leyes de la naturaleza, ¿ya? Que son hechos que van a ocurrir siempre, son inalterables. Entonces, a esas leyes de la naturaleza voy a escribirlas y dejarlas como ejemplos de siempre, de que sí, así van a ocurrir, porque no van a cambiar. ¿Ya? Ahora, Raimundo, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué ley de la naturaleza conoces? Por ejemplo, cuando tú La ley de la gravedad. calientas, claro, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué otra ley conoces? Ley del movimiento, Ya, ley de fuerza. entonces el ser humano podría crear una ley, o sea, me refiero, crear algo que él no ve. Yo creo que sí. ¿Podría el hombre decir, ¿sabéis qué? Esto que me parece que puede ser nocivo. ¿Y por qué creo que es malo? ¿Por qué creo que es malo? Bueno, porque la religión lo dice así. Por ejemplo, no matarás. Bueno, la Biblia decía que no matarás es algo malo. Entonces, no deberíamos hacerlo. ¿Te parece si convenimos entre nosotros crear una descripción exacta de eso y decir, ¿sabéis qué? Esto va a ser así ahora en adelante? Entonces, desde esa perspectiva, el ser humano va a accionar bajo lo que llamaremos el principio de imputación, que es contrario a lo que habíamos visto con las leyes de la naturaleza. ¿Por qué las leyes de la naturaleza son contrarias? Porque las leyes de la naturaleza son exactas. Y convendría decir que siempre, dados ciertos antecedentes, va a ocurrir una consecuencia, ¿no? Entonces, cuando tú describes que al poner la tetera y encender la llama, el agua empieza a hervir, ese hecho tú no puedes intervenir y va a salir humo y se va a cambiar de estado, etc. Entonces, el profesor Agustín da este ejemplo para entender en que el hombre no puede intervenir en el mundo de la naturaleza,
pero sí va a poder intervenir en el mundo social, en la sociedad, regulando aquellas conductas que en un primer instante van a estar reguladas por la moral, por el dogma mismo, van a empezar a regularse y van a crear un orden normativo distinto a la moral. Y al crear el orden distinto a la moral, vamos a centrar de que finalmente vamos a llegar a la acepción de derecho que queremos, ¿ya? Porque también la acepción de derecho, la segunda acepción de derecho, podríamos decir que derecho es lo que corresponde a la persona, al respeto, ¿no es cierto? A la subjetividad, y no correspondería a un conjunto de normas. Entonces, ahí tenemos dos definiciones de derecho que el profesor Agustín toma como ejemplo y que las lleva a comparar, a que para cada persona va a significar distinto la palabra derecho. Pero ahora de en adelante, como tú eres estudiante de derecho, tu información va a decir la acepción correspondiente al fenómeno del derecho, ¿ya? En resumen, ¿entendemos todo esto ya? ¿Podí Sí. mandarte una explicación? A ver si te va, porque puede que el profe te interrogue, te diga, oye, ¿sabes qué, Raimundo? Ya. Yo voy a actuar ahora Pero, de profesor y yo te voy a preguntar algunas cosas y la idea es que tú respondas, aunque sea con las palabras que tú tengas, y vamos a ir afinando detalles, ¿ya? pero Entonces, primero, lo del bien común. El bien común como que no me quedó muy claro en el derrotante. ya. Regresemos al bien común. Cuando definimos el bien común, ¿tú lo anotaste? Anoté cierta parte. Ya. ¿Qué es el bien común para ti? Así Eh, como a lo que te han dicho y todo lo que tú tienes como idea del bien común. como lo que se tiene que respetar del otro. Respetar del otro. Sí, ¿Por qué? porque es como, mm, ¿cómo podría decirlo? Como su derecho. Su derecho. Y Sí, cuando habíamos hablado de la palabra derecho, ¿en qué acepción la encontrábamos? Como un conjunto de normas, ¿no? como un No, no, conjunto de no, normas. no la hablamos en la acepción de derecho propio del sujeto. Entonces, Mm. ahí encontráis al tiro un error, ¿cachai? Entonces, ya no utilices la palabra como derecho propio, sino que el derecho es un fenómeno, es un conjunto de normas. Estaría incorrecto utilizarla en la acepción de derecho mismo. Sigue dándole. Trata de decir, el bien común, ¿qué es? Entonces sería, por seguro que no te cagas, como la finalidad de, como la finalidad de una persona, Ya. como una Entonces, serie de entonces, sucesos que ya, llega al final. ya, afinémosla. Entonces, cuando tú dices la finalidad de una persona y cuando dices una serie de sucesos, ¿para qué? ¿Para qué ocurren esa finalidad? ¿Y para qué ocurre esa serie de sucesos? Para llegar al... Siempre pregunta ¿para qué? Po. Si tú me estás diciendo, ya, ¿sabes qué? Es esto. Ya, pero ¿cuál es la finalidad? Porque una definición siempre va a empezar por lo que es, dónde y cuándo puede ocurrir, y además, ¿cuál es su finalidad? Entonces, para que empecemos a afinar, ya no podemos dar conceptos de una o de dos palabras. La idea es que elabores un concepto más determinado, que tenga, digamos, los componentes esenciales que anotaste, pero que le añadas tú con tus palabras quizás una frase más. Ya, dale. ¿Qué es el bien común? Tú me dijiste que son una serie de sucesos, ¿no es cierto? Es como la finalidad del hombre. ¿Esta finalidad a qué va a estar orientada? ¿A que se realice la persona o a que sea negativo? No, que se realice. Ya, pues entonces ahí tengo que agregarle, son una serie, ¿no es cierto?, de sucesos que ayudan a la persona a realizarse, ¿ya? Pero cuando hablamos de sucesos, también es incorrecto, porque no estamos en situaciones completamente ajenas a nosotros. El bien común es evidentemente, como la palabra bien, se puede palpar. O sea, generalmente, cuando a ti te dan por elegir una conducta, no sé, entre, un ejemplo, entre pegarle un tiro a una persona y salir a una fiesta, tú siempre vas a salir, a lo menos vas a elegir salir a una fiesta, y nunca a pegarle un tiro a una persona. Entonces, a lo que me refiero es que un suceso es algo muy, muy corto en el tiempo, es un momento.
Entonces tiene que ser algo más que un suceso. Lo que yo quiero que tú te lleves en tu mente es que cuando tú me hablas de sucesos para que la persona llegue a tener las condiciones necesarias para desarrollarse, ¿cuántos sucesos van a ser? ¿Van a ser miles de sucesos? Es como que son muy mínimos. Entonces tenemos que cambiar esa palabra y hablar de condiciones. Condiciones. Siempre de condiciones, porque las condiciones son de tracto sucesivo, no se cumplen de una forma rápida. Las condiciones van a tener que ser necesarias para que tengas ese fin, porque a las finales lo que tú tienes que llegar es al fin. Entonces, cuando tú me hablabas de series y sucesos, estaba mal definirlo así, ¿ya? La idea es que sean condiciones. ¿Por qué condiciones? Porque son mucho más permanentes. Trata de entender la diferencia para que tú digas, ya sabéis que para llegar al bien común necesito algo más permanente. Por ejemplo, Raimundo, dentro de tu familia, ¿qué podríamos decir que es permanente? Por ejemplo, ¿tienen paz? ¿O todos los días hay disparos y están todos los ratos peleando? ¿Ustedes tienen paz? ¿Pueden vivir tranquilos, sin que nadie entre a tu casa y te golpee? ¿Qué es lo que dice el profesor Agustín en sus libros? En la parte introductoria del libro, siempre él dice, bueno, está bien, el derecho nos protege, el bien común también nos protege porque es una condición necesaria. Entonces, esta condición de que a mí no se me vulnere, ni se me vaya a pegar, es algo permanente. ¿Cachai? ¿Qué otra cosa permanente podemos encontrar en tu familia? Por ejemplo, ellos reciben un sueldo siempre, hay una estabilidad económica, ¿cachai? ¿No? Y esa estabilidad económica, ¿quién se las da? El trabajo, no sé, ¿cachai? Y el trabajo es, como ustedes vieron en el derecho económico, un factor, o si cuando lo podamos ver de nuevo, un factor necesario y una condición necesaria, más allá de factor, la palabra correcta es condición, una condición necesaria para que la persona se desarrolle. Porque imagínate, no tenéis trabajo, no podríais estudiar, no podríais comer, etcétera. Entonces, cuando hablamos de condiciones son esos. Entonces, ahora, ¿entiendes un poco más el bien común? El bien común cabría decirlo que es como un modelo, la persona quiere llegar a ser así. Ah, bacán, este es el bien común, ya. Y empecemos, ¿cachai? Empezamos escalando, empezamos dándole y empezando a crear las condiciones necesarias. Pero esas condiciones no solamente las crea el sujeto, sino que también las crea el Estado, o la organización misma donde vive, o la misma sociedad. A eso me refiero con bien común. ¿Podía entenderlo ahora mejor? Sí. Ya, ahora trata de hilar alguna definición que te haga entenderlo más. Dale. A ver, son como una serie de condiciones que... A ver. Pero no te lo memorices. Si la idea es que no te lo memorices. Para aprender estos conceptos, mira, cuando tú llegues a derecho penal te van a decir esto. Derecho penal en memoria. ¿No? Eso te van a decir quizás cuando llegues. Derecho penal en memoria, te van a decir. ¿Por qué? Porque la norma penal no puede contener ningún error. Si tú como abogado te paras en una audiencia de juicio oral en lo penal, te va a decir el juez, bueno, recíteme la norma. Por ejemplo, la del homicidio. Tiene que tener todas las palabras exactas. Aquí lo que yo te estoy pidiendo no son las palabras exactas. Tú tienes que tratar de expandir un poco y decir, ¿sabéis qué? Bien común esto, ya puede ser esto, puede ser esto. Trata de tirar ideas nomás, ¿cachai? Hasta que le vais juntando y les vais dando y al final ya vais entendiendo. Entonces, entiéndelo. Cuando hablamos de condición, ya todas las personas somos felices y crecemos juntos, y si crecemos juntos, llegamos a desarrollarnos más, estudiamos más, no sé, aprendemos más cosas, somos más felices. Porque a las finales, ¿qué decía Aristóteles cuando él hablaba de la eudemonía? Ya, mira, tarea para la casa. Hoy día te voy a ver una serie que se llama Merlí. ¿Cuánto? Merlí, la dan en Netflix. Ya. En esa serie, el profesor es un profesor de filosofía que le hace clase a un curso específico, y él en cada clase saca un filósofo y va explicando ciertas cosas, y a las finales, cuando tú la veis, te das cuenta que realmente el fin último del ser humano es la felicidad. Y que siempre va a tratar de escapar de lo que no le da placer, de lo que le produce disgusto. ¿Cachai? Entonces,
Aristóteles ya lo había pensado, y él entendió que la eudemonía era la felicidad, y el hombre siempre buscar ser feliz. Entonces el bien común estaría orientado casi en un 100% a la felicidad del ser humano. ¿Cachai? De hecho, el bien común es un concepto aristotélico. El nombre exacto, mira, te lo voy a decir los dos filósofos, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? ¿Hay cachado la Universidad de Santo Tomás tú? Ya, pues la Universidad de Santo Tomás aparece aparece Santo Tomás, ¿cachai? Así como con unos libros igual. ¿Quién era Santo Tomás? Santo Tomás era un padre de la iglesia. Fue el segundo padre de la iglesia. El primer padre de la iglesia fue San Agustín. Ambos eran filósofos y con un alto contenido moral. Por ende, el bien común es una definición de Santo Tomás de Aquino, que es un padre de la iglesia. ¿Te fijas? Entonces, ¿de dónde te estoy llevando yo? Que todo lo que estamos hablando está evidentemente vinculado con lo religioso, en el sentido de la moral, del bien, de orientar la conducta hacia el bien. Entonces, por eso te traigo a colación un poco igual a Santo Tomás de Aquino, si quieres lo anotáis, búscalo en Google, ¿cachai? Y aparece, digamos, a lo menos leí su vida, que es cortito, así como, no sé, 6 líneas, 7 líneas, vaya a cachar quién es. Y San Agustín pasa a ser tan importante que él, al igual que, Santo Tomás de Aquino pasa a ser tan importante que él crea uno de los más famosos libros de teología política. Dentro de sus libros, que son muchos tomos, él habla de una ciudad que sería la ciudad ideal, ¿no? Esta ciudad que sería una ciudad utópica, y que ya en algún momento San Agustín, atrás de él, había escrito, ¿ya? Entonces, para que tú entiendas eso, a las finales, el bien común es un concepto que proviene ya de los griegos y de mucho antes, y sería una condición para que tú, en palabras simples, seas feliz. ¿Cachai? ¿Ahora lo entiendes? O sea que sería prácticamente lograr mediante condiciones Tu felicidad. la felicidad. Tu felicidad, si tú eres parte de la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te preguntara, Raimundo, ¿con qué eres feliz tú? La música, ¿Qué música te gusta? de todo. ¿Cachai? Entonces cuando tú me decís, ya, la música es una condición necesaria, y cuando la profesora habla, de hecho, cuando define el bien común, te da una serie de ejemplos. Chanchi, espera un poquito. Podríamos decir que, pucha, cuando te preguntan de bien común, ya hay a tener la mansa idea. Ya no es. Ya el bien común es una condición. Pues. ¿Y para qué? Para que seamos felices, pues, bueno, ¿cachai? Para que podamos vivir en comunidad, nos tomamos nuestras chelas, ¿cachai? Salgamos a la calle a carretear y no nos hagan nada. Yo tengo la seguridad de que nadie va a venir y me va a pegar. ¿Por qué, cachai? Porque cada uno tiene una figura ya preestablecida como condición necesaria para vivir en paz, es que tú puedas respetar al otro. ¿Cachai? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, condiciones necesarias para mí son la música, como tú decías, las artes, ¿no es cierto? También soy muy feliz, demasiado feliz, poder salir y caminar al aire libre y que nadie me haga nada. Soy muy feliz estudiando, me hace muy feliz tener trabajo, me hace muy feliz poder tener una familia. ¿Te fijas? Entonces, eso Prácticamente todo lo que te haga feliz es un bien común. exacto. Y que a las finales, eso que te hace feliz, para unas personas es distinto. Porque, por ejemplo, te fijaste que yo te dije varios, y tú pudiste tener otro. Bueno, suponte tú que para una persona él sea feliz, muy feliz, estando solo. Bacán, ¿cachai? Entonces, a eso se refiere el bien particular. ¿Entendí? A la diferencia de estas condiciones. Tu bien particular es diferente al mío a veces. ¿Cachai? Entonces,
entendiéndolo así, a veces no toda la suma de los bienes particulares es el bien común. ¿Me entendí? Porque los bienes particulares son distintos, pues, bueno. ¿Cachai, o no? Entonces, ¿lo entendí mejor? Ya, entonces, en algún momento yo te voy a preguntar nuevamente sobre el bien común, pero la idea es que lo entiendas, no que te lo memorices. Esto no es derecho penal, esto es Es que yo soy, introducción al derecho. yo ¿Cachai? soy, yo en esta cuestión de derecho, como que, por eso jamás me vi, porque yo soy muy cerrado, soy muy centrado en lo que dice, ¿cachai? Por ejemplo, yo en las clases, yo tengo que escribir exactamente lo que dice el profe para poder entender. Claro, o sea, igual habla un poco también quizás de la forma de aprender, pero todos pasamos eso en primer año, no creáis que tú no vas, ¿sí? Es como que todos pasamos eso, o sea, si tú me decís, yo antes en primer año, pucha, nunca supe definir el derecho, el bien común no lo entendí muy bien, y esto lo entendí en el paso, de repente buscando la materia, ¿cachai? No estáis jodidos, o sea, aquí no todo es regalo, no todo la universidad te lo va a dar, no te lo va a dar, pues, ¿cachai? Por eso tú tenés tu celular, ponís bien común y buscáis, ¿cachai? Buscáis Santo Tomás de Aquino, no sé, o buscáis, no sé, qué es derecho y te dan todas las excepciones. Entonces, si uno pudiera estudiar, lo haría solo. Si de hecho el profesor es básicamente esta educación activa, que ya no es como la antigua, que el profesor habla y habla y habla. ¿Cachai? La idea es que tú participes. Entonces, mientras más preguntes en la clase, más dudas sacas de tu mente, y al final esa es la idea. Ahora, vamos a seguir. Entendimos el derecho, ¿no es cierto? Entendimos lo que es bien común, entendimos lo que es bien particular, y entendimos también cuáles son estas finalidades, que a las finales, que a final de cuentas, la finalidad del derecho siempre va a ser casi el bien común. Muchas veces va a ser el bien común, solamente que los desglosa. ¿Ya? Dice la paz, el orden, ¿no? Pero en general, eso son condiciones necesarias para vivir en paz, vivir en un sano convivencia. Ya, después nos aparece la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cuándo alguien tiene voluntad? Cuando tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerme unas clases, ahí tengo estas lucas, ¿cachai? ¿Ahí expresaste tu voluntad? Sí. Al querer yo por mi cuenta propia pedir algo. Ya, hoy día cuando te levantaste, te dijiste, ya, ¿sabes qué? Estoy un poco hediondo, me voy a ir a bañar. Hoy en día cuando saliste a la calle, por ejemplo, abriste la puerta y te ibas a comprar un pancito, pero dijiste, mejor me compro una pizza. Entonces, la voluntad sería una estrecha autodeterminación, tal y como sale acá. Eso es autodeterminarse. Así de simple. Es decidir qué conducta voy a realizar, qué acción voy a tomar. Entonces, la voluntad es lo más importante del ser humano también, porque el ser humano tiene siempre voluntad. Y en algunos casos, cuando no hay voluntad, se expresa de otra forma. Por eso el Código Civil en algún momento nos va a empezar a hablar de diferencias de voluntad. La voluntad no La siempre es propia, buena. la A propia eso me refiero. no, es el, ay, ¿cómo es? Era la costumbre es lo que habla harto la profe. Claro, Que sale, claro. Ya, mira. Claro, la costumbre. Sí, pues lógico. Pero la costumbre es un concepto mucho más amplio, que lo vamos a tomar en su oportunidad. En este momento solamente estamos hablando de la voluntad. En la mañana también yo decido, no sé si voy al baño y me lavo los dientes, como dice el profesor también, y decide también si él sale a la calle a elevar volantines. A cada rato estamos decidiendo cosas. Al igual que cuando hablamos en derecho, bueno, no hablamos contigo, pero cuando a ti te hablaron en derecho económico, que el hombre se obliga, ¿no es cierto? Y esta obligación trae consecuencias económicas. Generalmente trae consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque el hombre posee algo que es un atributo de la personalidad. ¿Y qué atributo particularmente? El patrimonio. ¿Ya? Dentro de los atributos de la personalidad que la profesora Valeria Cerda nos nombra, está el patrimonio, el domicilio, el nombre, la nacionalidad, ¿no es cierto? Y todos estos, y el estado civil, y todos estos conceptos que yo dije,
son importantes para que el ser humano sea considerado persona. Ya no solamente ser humano, sino que persona, que es distinto. Y lo vamos a ver más adelante también. Pero ahora, vamos a volver al concepto principal de voluntad. Dijimos que cada uno tiene la capacidad de autodeterminarse, de elegir qué conducta elegir. Cuando a ti te pregunten eso, claro, profesora, la voluntad es si yo decido hacer algo o no lo hago. Es autodeterminación. ¿Ya? Ahora, si yo quiero añadirle más cosas, yo digo, la voluntad, ¿no es cierto? Tal y como lo dice la palabra, es la capacidad que tendría una persona. ¿Cacháis lo que te estoy agregando? Te estoy hablando, te agregué un verbo, te agregué un sujeto que tiene la capacidad de autodeterminarse en un tiempo y forma determinados, en un lugar determinado y sobrevalorando conductas que puede indicar que son más benéficas que otras. ¿Te fijas que yo dije un concepto mucho más amplio que el que aparece ahí? Es porque lo elaboré. Generalmente los conceptos que aparecen en las guías, estas, son precisos. ¿Y para qué? Para que tengas memoria necesaria para recordarlos y asimilarlos y después entenderlos. Todo lo aprendemos por la memoria al principio, leemos y listo. Lo que nos queda, lo que nos queda. Pero ahora viene el segundo proceso, entenderlos. Tenemos que entenderlos, ¿ya? Entonces, la voluntad sería aquella capacidad de autodeterminarse, de elegir una conducta sobre otra, de decir qué es lo que yo quiero o no quiero, y estaría con estrecha vinculación con la libertad también. Cuando hablamos de libertad, también hablamos de un concepto en el cual yo no puedo verme vulnerado por otros, y también tengo la capacidad de restringir mi conducta para que la libertad del otro tampoco se vea coartada. Y eso se entiende en dos sentidos, en uno positivo y en uno negativo. Yo solamente estoy hablando de esto, no es porque la persona te vaya a preguntar, sino que quizás tú puedas entenderlo mejor así. ¿Ya? Cuando yo hablo de libertad, también lo estrecho con la voluntad, porque la libertad positiva es aquella en la cual yo puedo manifestar lo que yo siento, pienso, puedo moverme libremente, puedo generar, ¿no es cierto?, una confianza en torno a donde yo estoy siendo libre, ¿no es cierto? ¿Hay cachado cuando los pájaros están libres en el campo? Pueden volar para cualquier lado, pueden hacer lo que quieran, posarse, comer, da lo mismo, son libres. Esa es la libertad en su sentido amplio. Y en su sentido negativo sería restringirme también. Lamentablemente los animales ya no pueden hacer eso. Y ahí encontramos una diferencia, que el ser humano va a tener voluntad. Y la voluntad le va a llevar a decidir también o valorar la conducta por sobre otras, en el sentido de que si yo hago esto, bueno, tiene ciertas consecuencias. ¿Cachai, no? La libertad negativa es como cuando cometí un delito y te obligan a entrar a la cárcel. Exacto. Y entrar a la cárcel significa coartarte un derecho a libertad. ¿Te fijas? De inmediato restringir tu derecho a libertad. Entonces, volviendo al punto, cuando definimos voluntad tenemos que agregar, uno, ¿quién es quien se autodetermina? ¿Dónde se autodetermina? ¿Qué es autodeterminarse? ¿Por qué uno valora la conducta sobre otra? Y además, ¿qué sucede después de elegir esa conducta? Ahora yo te voy a dar un ejemplo. Yo hoy día tenía 3 cosas en mente, antes que me hablaras. La primera era jugar LOL. Una partida, ¿cachai? Sí, uno juega una partida ahí, ¿no es cierto? Su eco, ¿o no? Y ahí darle bueno, ¿cachai? Todo el rato pegado. Eso es lo que yo quiero hacer. Me encantaría, lo amo, quiero ir a jugar, de hecho. De hecho, no estaría contigo, estaría jugando en este momento un ranked o un URF. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo otra también actividad. Una contigo, que tú me llamaste, oye, vamos a que hacer unas clases, ahí la voy. Y también tengo otra actividad. Por ejemplo, tenía que lavar la ropa, bueno, y además hacer la comida, ¿cachai? Entonces, yo dije, si me quedo jugando LOL, ¿qué consecuencia va a tener? Una, que la ropa se va a quedar sin lavar, que no va a haber cocina, que no te va a hacer la clase a ti, y que además tú te enojes, y que me digas, oh, este bueno es como la mierda.
¿o no? ¿Cachai? La serie de sucesos que pasan después de que tú decides una conducta. Entonces, eso hay que agregarlo a la definición. La voluntad sería aquella capacidad que tiene la persona, ¿no es cierto? Y que regularía la capacidad de autodeterminarse dentro de una sociedad. Y que esta elección de esta conducta tenga una consecuencia, ya sea negativa o positiva, va a tener la responsabilidad de asumirla igual. ¿Por qué? Porque él se autodeterminó, él decidió esa conducta sobre otro. Por eso, cuando tú cometes un delito, te vas a la cárcel. Porque tienes una consecuencia negativa, legítima, basada en la conducta, en que tú eras libre. Y como no pudiste elegir, y ahí vienen otras teorías, por ejemplo, sociológicas, teorías biológicas, que diría que algunas personas no pueden elegir sus conductas. Por ejemplo, ¿estarían sus conductas determinadas por si no tienen dinero? Si son pobres. ¿Estarían sus conductas determinadas, por ejemplo, si no tuvieran estudios? Sí. Yo te lo pongo en ejemplo, porque ahí podríamos decir que, claro, porque los pobres roban, los pobres, o no sé, la gente que no tiene dinero asalta. Entonces ahí yo caigo en un concepto que es metajurídico, que es fuera de lo jurídico. Al mundo del derecho no le interesa que la persona sea o tal, o como sea, su expresión no le interesa. Al derecho le interesa regular la conducta. Si tú cometes la conducta, vas a tener una sanción, ¿no? O si tú no haces esto, va a tener una sanción. Entonces, en resumen, la voluntad ya cachamos lo que es, ¿o no? ¿Cachaste ahora lo que es? Y la serie de consecuencias que trae. Entonces, claro, consecuencias brígidas, ¿cachai? Que van a atacar quizás el fondo, quizás más allá. Entonces, la idea mía es quedar hasta acá. Habíamos comenzado como a las 5. La idea es quedar hasta como a las 6, porque yo tengo clases después. Pero quiero que, ¿cachai? Que avanzamos súper lento. Súper lento. Quiero que tú, para la siguiente clase, cuando tú la fijes, me hables del principio de autonomía de la voluntad, que no lo tocamos, pero que ya te di el concepto de voluntad, ¿ya? Ahora, el concepto de autonomía de la voluntad, tienes que simplemente saber que va a ser un principio, ¿ya? Y al establecerse como principio, ya no es solo una autodeterminación, ya no es solo una voluntad, sino que va a ser algo mucho más gravitante, en el sentido que va a involucrar los mismos conceptos que dijimos, como esas consecuencias que puede tener el acto, pero ya definidos. Lo vamos a leer y lo vamos a dejar esbozado para que tú lo revises. Este material yo te lo voy a mandar al correo para que también estudies, ¿ya? O te lo voy a mandar por WhatsApp. Entonces, al leerlo vamos a decir: poder de autodeterminarse para crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Alessandri lo define como la libertad que gozan los particulares para pactar los contratos que le plazcan y de determinar su contenido, efectos y duración. ¿Cachai que es lo mismo que la voluntad? Cuando yo te dije, hoy en día, ya, ¿sabes qué? Si me quedo jugando LOL y no te hago la clase a ti, tú te vas a enojar, me vais a haber pagado y más encima me vais a pedir el pago de vuelta. Nosotros, ¿qué hicimos por WhatsApp? Hicimos un contrato, una convención, por el cual tú, como sujeto activo, te encuentras en la posibilidad y en la facultad de exigirme a mí, como sujeto pasivo, que cumpla con la prestación. ¿Cachai? Que definí lo que es relación jurídica con lo que pasó hoy día. Por eso es importante el derecho, tenéis que ir relacionando con la vida diaria. ¿Cachai, no? Todo el rato. Ya, terminamos acá, yo voy a grabar esta clase, como te dije, está grabándose, te la voy a mandar. ¿Ya? ¿Cómo? Por correo. Si es posible por correo, si no es posible lo subo a YouTube de manera oculta y lo comparto contigo para que lo tengáis. Y ahí lo descargáis. ¿Vale? Así que nos vemos. Trata de desglobrar o actualizar un concepto de autonomía de la voluntad. Trata de compararlos con otros conceptos distintos para que tú tengas un juicio mayor. Trata de compararlos con lo que dice el profesor Agustín Esquella, y además de eso tienes que leer el libro del profesor Agustín Esquella. ¿Ya? De hecho te voy a dejar la tarea al toque. Te voy a dejar la tarea al toque para que lo leas. Van a haber dos tareas. Por lo menos desglosar un concepto de autonomía de la voluntad,
Y a lo menos tienes que leer 1, 2, 3, 4. Hasta acá. ¿no? Sí, ese. Hasta acá, hasta el segundo capítulo. Es terrible poco. Es una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas. Hasta la vida humana y normas de conducta. Si tú lees todo eso, vayas a encontrar razón a todo lo que hablo hoy en día. Y en algún momento en tu casa, así, cuando estés piola, así, escuchándote un tema, voy a sentir una hueá brígida en la cabeza, así. Te va a explotar la neurona y vas a entender todo. A mí me pasa eso. A veces me pasa cuando yo digo, esto realmente sucede así, bacán. Sucede así. ¿Cachai? Y te vayas a decir, qué inteligente, bacán, estoy descubriendo otro lado. Y cuando te pase eso, vaya a sufrir, digamos, el real aprendizaje, porque al final uno dice, ya, aprendí. ¿Quedamos? ¿Vale? Dale. Cuídate, perro, chao. ¿Me decís cuándo? Tú lo fijas y me mandáis un WhatsApp y me decís, cuando lo necesites. Dale. Vale, chao. Chao.